Aplica estos 10 secretos para atraer abundancia, riqueza y prosperidad a tu vida. Antes de empezar este video, quiero que escuches con mucha atención estas 2 premisas. Primer premisa: no importa qué problemas tengas que encarar hoy, existe una solución, ya que no hay nada con lo que tratar excepto tus propios pensamientos. Como sabes, tú tienes el poder de seleccionar y controlar tus pensamientos. Aunque a veces pueda ser difícil esto, cuanto más pienses que tu destino está en las manos de otras personas, tanto más desesperada sea tu situación. Algunas personas dicen, es inútil para mí esforzarme por tal o cual motivo. Si solamente tuviera una profesión, si me hubiese casado con otra persona, si no hubiera comprado este negocio, si me hubiera ido al extranjero cuando tuve la oportunidad, y así por el estilo. Pero esto es un error vital, ya que tú no tienes nada que tratar excepto tus propios pensamientos. Recuérdate ese hecho constantemente. Repítetelo 100 veces al día hasta que verdaderamente comiences a comprender todo lo que esto significa para ti. Escríbelo donde puedas verlo a menudo. Escríbelo en tu agenda. Escríbelo en tu alma, viviendo constantemente en eso. Eso transformará tu vida. Te llevará fuera de la tierra de Egipto y fuera de la casa de las ataduras. Te llevará hacia Dios. La segunda premisa, y no menos importante, nunca le cuentes a la gente acerca de eso admirable que harás, sino espera hasta que lo hayas hecho y muéstrales el trabajo finalizado. Nunca señales hacia el terreno baldío y digas, voy a construir una torre ahí, sino espera hasta que el edificio esté completo y entonces, si quieres, mira la torre que he construido. Cuando la torre se levante allí, no será necesario decir nada. Esta hablará por sí misma. El hablar de tus planes antes de que en realidad se hayan materializado es la manera más segura de destruirlos. Es una ley universal de la naturaleza, que el niño por nacer esté protegido de todo contacto con el mundo externo. De hecho, esta es la verdadera función de la maternidad. Así que mantén tus asuntos para ti mismo. Por supuesto que es permisible el consultar con expertos y revelar tus planes cuando sea absolutamente necesario hacerlo. Esto es nutrir la idea, no exponerla. Son los chismes, las conversaciones y los alardes los que deben ser evitados. Escucha, tu lugar verdadero es el sitio donde Dios ha destinado que estés. En ese lugar gozarás de gran felicidad, buena salud y real prosperidad, y estarás viendo una vida activa e interesante. Ese sitio está esperado por ti en algún lado y lo maravilloso de todo es que nadie, sino tú mismo, puede ocuparlo. La verdad es que el éxito no es un objetivo o un destino. Es una mentalidad que asumes para alcanzar tus objetivos. Y como todas las demás mentalidades, no la puedes abandonar una vez que alcanzas tus objetivos. En cambio, debes adoptarla para poder llevarla contigo para siempre. Los ganadores no se conforman con vivir vidas mediocres y comunes. Ellos van por la vida reclamando sus frutos, sus riquezas y maravillosas bondades. Los ganadores saben que para tener la vida de sus sueños no pueden esperar a que la vida les dé limosnas, pues saben que la prosperidad y la riqueza es de quien se atreve a buscarla. A continuación quiero traerte estos 10 secretos que solo los triunfadores ponen en marcha para tener la vida y el éxito deseado. 1. Piensa en grande. No puedes permitir el placer de pensar en pequeño, de conformarte y ver pasar la vida como si tuvieras muchas vidas más. Los grandes vencedores no se dejaron llevar por la mentalidad mediocre y pesimista que afecta a la mayoría de las personas. Ellos sabían que las metas grandes conllevan a grandes resultados. Aún así no se alcanzan del todo. Como dice una célebre frase del magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras pienses de todos modos, piensa en grande. Si te gusta Trump o no, realmente no importa. La clave es que cuando eliges pensar en grande, comienzas a atraer grandes cosas a tu vida. 2. No busques la aprobación de los demás. Si estás buscando formas de tener éxito en la vida, no lo encontrarás en las personas que te rodean, a menos que todos a tu alrededor sean un gran éxito. Tu mamá, papá, mejor amigo, pareja y perro no necesitan aprobar ideas de negocios. Vive la vida a tu manera. Deja de buscar a otros para validar que estás en el camino correcto. ¿Quieres saber cómo estás en el camino correcto? Cuando te preguntas, ¿estoy viviendo la vida que quiero? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Si la respuesta es no, tienes que hacer algunos cambios. No dejes que los extraños nublen tu pensamiento.
La gente siempre piensa que sabe lo que es mejor para ti, pero solo tú sabrías qué es eso. Confía en ti mismo un poco más y te darás cuenta de que sabes lo que estás haciendo. 3. Aprende a equilibrar la vida. Con demasiada frecuencia, las personas piensan que para tener éxito, necesitan hacer que el objeto de su éxito sea su vida. Si una persona piensa que su trabajo los llevará al éxito, entonces pueden pasar innumerables horas por día hasta bien entrada la noche trabajando duro sin obtener lo que realmente es el éxito. El éxito consiste en vivir una vida equilibrada, llena de plenitud y felicidad. Como dice Phil Knight, CEO de Nike, hay un conflicto inmutable en el trabajo, en la vida y en los negocios. Una batalla constante entre la paz y el caos. Ninguno de los dos puede ser dominado, pero ambos pueden ser influenciados. Como lo haces, es la clave del éxito. 4. Encuentra un mentor. A veces el camino correcto no siempre es claro. Eso se debe a la gran cantidad de opciones que tenemos cuando se trata de nuestras decisiones. Aunque la gran variedad de opciones puede parecer buena, pues después de todo tienes más para elegir. Pero en realidad esto puede obstaculizar tu capacidad de tomar una decisión. Para superar esta paradoja de elección, simplemente necesitas encontrar a alguien que ya haya estado allí. Un mentor. Él será una persona que lo ayudará a tomar decisiones difíciles y lo guiará en el camino hacia el éxito. 5. No tengas miedo al fracaso. El fracaso es simplemente una oportunidad de comenzar de nuevo. Esta vez, de manera más inteligente, dice Henry Ford. Hay una historia sobre Thomas Alva Edison inventando la bombilla. Se dice que fue el resultado de varios de cientos intentos fallidos. En una entrevista le preguntaron, ¿cómo te sientes después de todos estos intentos fallidos? Su respuesta fue excelente. No fallé. Aprendí cientos de maneras de no inventar una bombilla. Él vio cada fracaso como una lección. De esa lección aprendió lo que no funcionaba y también podría funcionar en su lugar. Cada intento fallido, cada rechazo, fueron pasos clave en su camino hacia el éxito. Es fácil sentir que deberías rendirte después de una falla, pero quizá en ese fracaso haya una lección. 6. Busca conocimiento, no resultados. Si te enfocas en la emoción de descubrir, mejorar, explorar y experimentar, tu motivación siempre será impulsada. Si te enfocas solo en los resultados, tu motivación será como el clima. Moriré en el momento que golpee una tormenta. Entonces, la clave de centrarse en el viaje no es en el destino. Sigue pensando en lo que estás aprendiendo en el camino y en lo que puedes mejorar. 7. Visualiza tus posibilidades. Tu pensamiento comienza con tu imaginación. Y como vas a pensar de todos modos, es mejor que pienses en grande. Imagina y visualiza las posibilidades positivas. Piensa en todas las cosas buenas que te pueden pasar. No dejes que tu miedo al éxito o el miedo al fracaso te detengan. En su lugar, elige soñar con las posibilidades que la vida puede ofrecerte. Todo es posible. Como lo que dijo Napoleon Hill en su clásico libro del éxito, Piensa y hazte rico. Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograrla. 8. Deshazte de los pensamientos negativos. Los pensamientos influyen en los sentimientos, y los sentimientos determinan cómo ves tu vida. Tienes muchos pensamientos en la cabeza y siempre tienes la opción de elegir en qué concentrarte. Los que te harán sentir emocionalmente atrapado, miedos, dudas, o los que te harán avanzar. Emoción de experimentación, intento de cosas nuevas saliendo de tu zona de confort. Tú eliges con cuál quedarte para llegar al éxito. 9. Comienza a vivir tus sueños. Tener éxito en la vida no se trata de un momento mágico cuando todo encaja. Se trata de los pequeños momentos intermedios, momentos donde eres feliz, momentos en los que realmente te estás empapando y estás aprendiendo de todo lo que estás experimentando. Comienza a vivir tu vida como si ya fueras todo lo que sueñas. Vive tus sueños día a día y serás tan feliz como nunca imaginaste. 10. Empieza a hacer. No puedes lograr el éxito si no has hecho nada. No hay una gran recompensa financiera solo por presentarte. Necesitas dedicar tiempo y energía a construir algo. Después de todo, las personas más exitosas son todos los creadores. Mark Zuckerberg creó Facebook. Jeff Bezos creó Amazon. Sarah Bailey creó Spanx. Y si dedicas tu vida a ser un creador, eventualmente podrías comenzar a ver lo que necesitas para tener éxito. Pero lleva tiempo y un esfuerzo constante.
Y recuerda este último secreto: cuando tengas problemas, circunstancias difíciles, reemplaza tus pensamientos negativos por pensamientos de gratitud. Siente el agradecimiento en todo tu cuerpo, visualízalo y hazlo tan real como puedas. Si haces este ejercicio todas las mañanas, justo después de levantarte y por la noche antes de ir a dormir, todo en tu vida será poderoso y maravilloso. Bob Proctor decía: comencemos con lo que podemos agradecer y concentremos nuestra mente en esa vibración. Y luego veamos lo bueno que comienza a venir, porque un pensamiento lleva a otro pensamiento. La próxima vez que las cosas no parezcan salir como esperabas, simplemente deja hacer lo que estás haciendo y piensa en todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Sé que es mucho pedir, pero si lo haces, todo comenzará a cambiar en un instante. Como chascar los dedos. Cuando cambies la forma en la que miras los problemas cambian. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento de 21 días que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, riqueza, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. A lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.